Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video vamos a ver el tema de módulos, ¿sí? Cómo crear un módulo, cómo crear un componente, cómo comunicar los distintos componentes de distintos módulos, ¿sí? Bien, en este caso tenemos el proyecto, ¿sí? Que habíamos creado con AngularClip. Bien, el proyecto es prácticamente el mismo, no tocamos nada, ¿sí? Vamos a correrlo, ¿sí? En gserv. Está que corra y vamos a ir explicando un poco. Acuérdense, esta es la terminal. Para ver la terminal tienen que ir aquí y terminal, ¿sí? Para que le aparezca esta terminal donde está su proyecto. Bien, ahora vamos aquí a la carpeta src. Bien, aquí en app es donde va a estar su proyecto, ¿sí? Este es el proyecto por defecto que le viene, digamos. Son los archivos que le vienen. Tienen un app module que va a ser el módulo general, o sea, el módulo raíz, ¿sí? Principal que tiene su aplicación. Esto viene acompañado de un app component ts, un TypeScript, un archivo TypeScript. Bien, donde va a ir la parte del código, ¿sí? Luego, este TypeScript está relacionado con el HTML. ¿Vieron? Por cada uno que creen van a tener un HTML, tienen un TypeScript y tienen un CSS, o en este caso el CSS no tiene nada. Pero es así, un TypeScript, un HTML y un CSS. Bien, ahora, fíjense acá, este HTML, ustedes ya saben leer, este es un encabezado, tenemos una imagen, que tenemos una lista, ¿sí? Los elementos de la lista, y eso es lo que se muestra. Vamos a ver lo que se corrió, ¿sí? Aquí vamos a correr nuestro proyecto. Dice que presione control y localhost 4200, y hacemos clic. Bien, y se va a abrir nuestro navegador y se abre nuestro proyecto en Angular. Bien, es prácticamente lo que teníamos. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo se crean los módulos, ¿sí? En Angular? Bien, para crear un módulo, pero bueno, primero tenemos que tomar el control de la terminal, ¿sí? Como no está ejecutando, vamos a apretar control más C y le vamos a poner una S que sí, y ahí está, volvemos a tomar la terminal. Bien, para crear un módulo es sencillo, ng, van a poner ng, van a poner la palabrita generate, y van a poner módulo, ¿sí? Módulo. Sí que quiero crear un módulo. Y al lado va el nombre del módulo que ustedes quieren crear. Por ejemplo, vamos a crear uno que se llame control panel. Control-panel. Bien. Ese es el módulo que se va a generar. Se va a crear. Fíjense, yo tengo el módulo principal. Este siempre va a ser el módulo principal. Bien. Entonces vamos a crear otro módulo. Este va a ser un módulo hijo. Sí. Lo creamos. Bien, ahí está. Se creó el módulo. Fíjense, ahí se creó un módulo control panel, ¿sí? Dentro de nuestra aplicación, app. Bien, ahí está control panel. Fíjense que se creó un archivo TypeScript, pero es .módulo, ¿sí? Es un módulo. Esto representa un módulo. Bien. Ahora, ya creé un módulo, pero, fíjense, acá yo tengo un módulo principal, ¿o no? Bien, dentro de este módulo hijo, ¿sí? Vamos a crear un componente. ¿Cómo hago para crear un componente dentro de un módulo? ¿Sí? Un componente es como una parte, digamos, de la página que ustedes van a tener. ¿Sí? Entonces, ¿cómo creo un componente? Para crear un componente van a poner en G. Fíjense que acá pongo la palabrita generate. ¿Sí? También pueden poner G directamente. ¿Sí? Una abreviatura G. Angular ya entiende que con G, bueno, se va a generar algo. ¿Sí? Y van a poner component, ¿sí? Vamos a decir que se llame dashboard, ¿sí? Bien, primero va el nombre del módulo. ¿Dónde lo voy a crear? Dentro del módulo, ¿cómo se llama el módulo? Se llamaba control-panel, dice uno. Entonces tengo que poner primero el nombre del módulo donde lo voy a crear. Control-panel. Sí, así se llama. Cuando lo creo con un guión. El guión bajo, fíjense que se transformó en un guión al medio, ¿sí? Entonces, control panel, barra, y el nombre del componente que yo voy a crear. En este caso, lo vamos a poner, como habíamos dicho, dashboard. ¿Sí? Ahí está. Ese va a ser el componente. El componente se va a crear en esta ubicación, en control panel, dentro de esta carpeta. Le damos enter. Bien, y ahí está. Se ha creado un componente. ¿Un componente qué es? Fíjense, un componente viene con ¿qué?
Viene con un CSS, viene con un HTML, viene con un TS, CSS para hacer pruebas y un TypeScript, donde va a ir la parte del código. Bien, todo esto se le genera. ¿Sí? Este es todo un componente, o sea, es una parte del HTML. Bien. Fíjense, ¿dónde está? Está dentro de la carpeta Control Panel, que es un módulo. Acá tenemos el módulo y acá está el componente. El componente es Dashboard. ¿Bien? Está bien. Ahora, fíjense que este es el componente en la parte del TS tiene un selector, app Dashboard. Bien. Como esto es una parte de un HTML, y fíjense que tiene el HTML, bueno, vamos a copiar esta parte. El selector me permite identificar el componente. El componente se llama así. Sí, es como un selector, un identificador. app-dashboard, cuando yo lo quiera llamar. Vamos al HTML, ¿qué tiene? Tiene un párrafo nada más, dice dashboard works. ¿Bien? Eso es lo único que tiene. ¿Qué pasa? Fíjense cuando ustedes corramos a ver la aplicación en gserp. ¿Sí? Que se corra la aplicación. ¿Se acuerdan que ustedes qué tenían? ¿Tenían esto o no? Esto es lo que le aparecía. ¿Pero esto dónde estaba? ¿De dónde venía? Venía del principal, del HTML principal. Fíjense que acá está el app module y acá está el HTML principal. Esto es lo que se ejecutaba y lo que veían por la pantalla o no. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si yo en esta parte de la pantalla quiero que se muestre este componente? Este componente que tiene solamente este párrafo. ¿Sí? ¿Cómo hago? ¿Sí? Lo primero que tienen que hacer para esto es primero ubicar al TS, ¿sí? De ese componente, el componente, y ubicar el selector. El selector es dashboard, ¿sí? App dashboard. Entonces voy al componente principal, yo digo en este componente, a ver, después del logo, después de la imagen, ahí está, enter. Fíjense, vamos a poner menor, cerrar con mayor y ahí está. Estamos llamando al componente, ¿sí? A este componente que está aquí, que solamente que tiene un párrafo. Bien, ahí veamos que se abrió. Sí, esto es lo que teníamos. ¿Vieron? Después de la imagen que tenemos aquí, que sería el IMG, yo quiero que aparezca el otro componente, esta parte. Si este componente es dashboard, ¿sí? Vamos a ver si funciona esto, ¿sí? Vamos a guardar los cambios. Fíjense aquí, presionan y ahí se van a guardar todos los cambios. Bien, guardamos, fíjense, y se va a ir corriendo, se va compilando. Como la página ya está ejecutada, ¿sí? La refrescan y ahí está. Y fíjense, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se muestra? ¿Por qué no se muestra esta palabrita? Este HTML, esta parte de HTML, dentro del HTML principal. ¿Por qué si lo estoy llamando bien? Bien, ¿por qué no se estará mostrando? Bien, entonces ustedes se van a ir a la página, van a ir al inspector, inspeccionar, se van aquí a la parte de la consola y acá le dice, ah, mira, acá hay un error. ¿Sí? ¿Por qué? Dice que ese selector, o sea, ese componente, es un elemento no es conocido. O sea, como que lo desconoce. Y acá leemos y dice tiene que estar declarado en el ng-model. Ah, bien, en el ng-model tiene que estar declarado. Bien, primero, para corregir ese error, ¿sí? Para que ustedes vean, yo tengo mi, ¿cómo se llama? Mi componente. Sí, acá está mi componente. Fíjense en el TS. El componente se llama así, Dashboard Component. Vamos a copiar el nombre y fíjense aquí en la parte de su módulo. ¿El módulo es este o no? El módulo contiene dentro componentes. Entonces, aquí en ng-module del componente, en ng-module, ¿sí? De control panel, vamos a agregar esto. Van a poner coma después del import y van a agregar un export, ¿sí? Exportar. Que ese componente se puede exportar para afuera. Y aquí adentro vamos a poner el nombre del componente que yo quiero exportar. Fíjense entonces, este componente, este es un vector, ¿sí? Si tuviera más componentes, pongo coma y el nombre del otro componente que quiero que exporte. Entonces, este módulo, Control Panel, ya está exportando el componente que estaba dentro de eso. ¿Bien? Ahí, entonces estaría exportando. Ahora, vamos a ver en el app module principal. Aquí.
En esta parte yo tengo que llamar a este módulo que tiene adentro este componente. Entonces, ¿qué pasa?